La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que hay mucho cinismo en la carta que publicó desde la cárcel en Estados Unidos Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, alias El Borolas, en vísperas de que le sea dictada sentencia por ser culpable de nexos con el crimen organizado. Durante la conferencia mañanera del pueblo, la jefa del Ejecutivo cuestionó la autoridad moral de García Luna para opinar sobre la situación de México como la reforma al Poder Judicial, por lo que le pidió a la ciudadanía no olvidar este tipo de casos. Ahora resulta que hasta es víctima. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí, el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía General de la República tenía una investigación de que está vinculado con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Una fiscalía y un jurado en Estados Unidos da pruebas de sus vínculos con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y de lo que decidió el pueblo de México? Subrayó la presidenta. En el salón de la tesorería del Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum también se refirió al exmandatario panista Borolas respecto a la reacción que tendrá al conocer la sentencia que se le impondrá a quien fue su secretario de Seguridad. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haya sido como haya sido. Un expresidente Borolas que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues, a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la Carta de las Relaciones México-Estados Unidos o de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de una decisión del pueblo de México? Pues vamos a ver la sentencia, porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, recalcó la presidenta. Ligado a esto, a estos temas de corrupción, también se le preguntó su opinión a la presidenta sobre este fenómeno que se da mucho en México, que viene ligado porque son situaciones que tienen que ver con la corrupción y la impunidad. Políticos que cometen infracciones a la ley, que quebrantan la ley, que actúan con toda la impunidad, el cinismo, y en un país como México, que ni siquiera reciben un castigo. Es más, ni siquiera se les investiga por estos delitos cometidos. Tal es el caso del conflicto de interés en lo que caen los políticos. La mayoría de los políticos en México no están buscando el beneficio del país, el crecimiento y el desarrollo de la nación, sino están por intereses personales, particulares y ambiciones de poder. Da el ejemplo claro de cómo los expresidentes Motas Miadas, Borolas, tuvieron conflictos de interés con diferentes empresas e incluso el expresidente Ernesto Zedillo, quienes dieron favoritismos y beneficiaron a empresas transnacionales en las cuales llegaron a trabajar posteriormente después de sus gestiones administrativas en el Ejecutivo de México. Por ello, es importante, como dice la presidenta, no olvidar ni pasar por alto esta situación. Y es increíble que en estos tiempos aún exista gente en la sociedad que no entienda que se vivía y aún se vive porque es difícil limpiar completamente de raíz toda esta impunidad y corrupción, y que si aquellos políticos a los que apoyan, aún sabiendo que cometieron este tipo de delitos, que quebrantaron la ley, que pasaron por encima de la Constitución, hablan cínicamente sobre democracia y derechos en nuestro país, es porque cuando están preocupados por algo es que se están haciendo bien las cosas, porque contra lo que están es contra toda esta ley que impedirá a sujetos como ellos que se siga viviendo en un país lleno de impunidad y corrupción. Primero preguntarle, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, en parte de esta carta, que fueron 5 hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del Poder Judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores no políticos. También aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó
el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como sucesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al Poder Judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Como la verdad, no sé, pongan ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos o de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México, no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues lo digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno de, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí. En Revista Fortuna publicamos que en algunas dependencias como la Secretaría de Hacienda se presentó un fenómeno de puertas giratorias, es decir, que funcionarios de esta dependencia se fueron a trabajar a una empresa proveedora de servicios de asesoría financiera, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una de las disposiciones de la Ley de Autoridad Republicana que prohibía a funcionarios públicos ir a trabajar a empresas privadas, porque esto representa un conflicto de interés, al menos durante 10 años. ¿No se debería insistir desde el Congreso en dejar claro que por el bien del pueblo las puertas giratorias están prohibidas, Presidenta? Sí, y ahora viene, no se olviden, porque ahora viene más completo el que nadie pueda ganar más que la presidenta. Entonces, la reforma está en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse y tiene que estar en la Constitución. Lo envió en su momento el presidente López Obrador, pero encontraron distintas vías y distintas formas de ampararse frente a ello. Entonces, la austeridad republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público quiere decir que estamos al servicio del pueblo. A mí no me gusta llamarle funcionario público, sino servidor público, servidora pública, porque es muy claro que nuestra tarea es estar al servicio del pueblo de México. ¿De dónde viene el salario de todos los servidores y servidoras públicas? De los impuestos del pueblo de México, de los impuestos de las y los mexicanos, desde empresarios hasta el impuesto que se paga con el IVA al comprar un producto. Pues no puede ser que las y los servidores públicos tengamos salarios que excedan el salario de la presidenta, que se redujo a la mitad desde el periodo del presidente López Obrador. Entonces ese es el principio juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y al mismo tiempo vamos a revisar nuevamente para que no haya otros casos como el de Zedillo, que privatizó los ferrocarriles
Hubo empresas que se vieron beneficiadas de esa privatización, sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa que se vio beneficiada con la privatización. O Iberdrola, que no sabemos cuál es la relación de Calderón con Iberdrola en su momento. Entonces eso no puede ser, es conflicto de interés. Tú no puedes beneficiar a una empresa siendo servidor público para que después te contrate con sueldos millonarios. Entonces esos conflictos de interés quedaron en el pasado. Eso es lo que llamamos la separación del poder político del poder económico.